Señores, estamos de regreso con el consumidor y para mí es un gran placer compartir con mi amiga Michelle Cohen. Ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, o Procompetencia también como es conocido. Michelle, qué gran placer tenerte en el programa, qué bueno que estás con nosotros y nada, hablar sobre esta institución que, como te decía fuera del aire, sabemos que está ahí, sabemos que hay actividades, pero poca gente o mucha gente desconoce de cuáles son las acciones, para qué sirve Procompetencia. Entonces quisiera contigo conversar y hacer una radiografía de esta institución del Estado. Claro que sí. Primero, ante todo, gracias por la oportunidad que me da de poder conversar contigo, que eres un gran amigo de décadas, que reunirnos acá es casi como sentirse de vuelta en casa y darle sentido a las funciones que nos toca ahora ocupar. Ciertamente estamos en una entidad del Estado que está llamada a beneficiar al consumidor de manera directa, y esto lo hace a través de la vigilancia y la regulación de aquellos que nos proveen todo lo que nosotros consumimos, cómo se comportan ellos. Quizás el mejor ejemplo era el segmento anterior. Tú hablabas de cómo los supermercados están compitiendo en el día miércoles uno y el otro por ganarse la preferencia de los consumidores. Eso es competencia. Competir para demostrar quién puede ofrecer los mejores precios, los más baratos, pero también los productos de mejor calidad. En esa medida, pues lo que provoca una norma, una ley de competencia es que se promueva la competencia, que hayan más competidores que puedan ofertarle a todos los consumidores una mayor variedad a un menor precio. ¿Cuándo nace esta institución? ¿En qué año? El organismo se basa sobre la ley 4208, que fue promulgada en el año 2008. Es una ley que tiene ya 2 décadas discutiéndose en el país. Responde a las nuevas normas de las regulaciones internacionales de los mercados, con la apertura del comercio y cómo el país se inserta hacia otros países y otros países se insertan hacia el nuestro, cómo nos llegan más productos y cómo nosotros nos hacemos más capaces de llevar productos y generar riquezas para el país. Tú sabes que siempre uno tiene el temor cuando se embarca en negocios. Hay gente que dice, bueno, yo quiero abrir una empresa, quiero hacer algo, pero a veces en la República Dominicana se da mucho de que el pez grande se come el pequeño. Procompetencia vino a regular este tema de que las reglas sean iguales para todos y que podamos participar en este mundo del comercio con igualdad de posibilidades y condiciones. Es así. Este organismo lo que viene a hacer es un mediador y un defensor para que todos podamos coexistir dentro del comercio con libertad y sin dificultad. Eso es quizás el mayor de los retos, porque es difícil luchar contra el pez grande cuando uno es un pez pequeño. Sin embargo, cuando el mar está organizado, los peces grandes tienen su mercado y su lado, y los peces pequeños pueden realizar su labor económica y vivir de ella honrosamente. ¿Alguna de esas reglas de juego? ¿Tú me podrías mencionar algunas que sean importantes conocer? De esas reglas que hacen que el mar esté más calmo y que podamos todos compartirlo. Primero, reconocer cuáles son las faltas. ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? No, aquel que es un pez grande, pues no debe comerse a los pequeños. Debe comportarse mansamente. Debe realizar estrategias de negocios que no sean basadas en la ética y en la transparencia. Es decir, la misma ley no reconoce que el monopolio puede existir a pesar de que la Constitución de la República Dominicana lo prohíbe. Disculpa que interrumpa. ¿La ley permite el monopolio? La ley no prohíbe el monopolio. No lo prohíbe. No lo prohíbe. La Constitución sí lo prohíbe. La Constitución lo prohíbe. Que es más fuerte que cualquier ley, ¿no? Absolutamente. Sí, claro. Lo que la ley viene es a regular el comportamiento del monopolio, que no abuse del pequeño, que es lo que se reconoce en la ley o se tipifica como esas faltas, vamos a decir, ese no hacer, es no abusar de su posición de dominio. El abuso de la posición de dominio está tipificado en la ley como una agresión a la ley.
Y es una agresión que nos afecta a todos los consumidores, Sí. porque precisamente lo que está haciendo es quedándose con todos los recursos para sí mismo, y estos recursos no pueden ser redistribuidos y nos vemos afectados en nuestro bolsillo. Sí. Alguien se está quedando con la mayor parte de nuestro salario. Sí. Eso es lo que significa. Entonces, hay una parte que tú hablabas del tema del monopolio, también se habla del oligopolio, cuando las empresas, diferentes empresas se unen para mantener un precio o para acaparar un mercado en específico. Y aquí en la República Dominicana vemos que eso frecuentemente se da, que aquí el tema de los precios, hablábamos en el programa, siempre hablamos del tema, mucha gente se preocupa por el tema del control de precios, que por qué aquí en el país no hay control de precios, que le echan la culpa al proconsumidor, le echan la culpa a la procompetencia, de por qué los precios no bajan. Y nos damos cuenta que hay un libre mercado, pero obviamente en una sociedad donde existe la posibilidad de que haya monopolios, de que haya oligopolios, es un poquito más complicado que las reglas de juego se cumplen con respecto al tema de los precios, al libre mercado, porque ellos mismos se pueden combinar y decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a poner el precio a 50 pesos la libra, por ejemplo, el pollo, a 50 pesos, y todos la vendemos a 50 pesos, ganamos todo y después el consumidor se ve afectado. Esa competencia no existe. ¿De qué forma entonces ustedes pueden regular en este mundo tan complicado, con una regla de juego muchas veces que se contradicen, y poder regir en el mercado? Es un buen punto. Sí. La realidad es que la libertad de mercados, la liberalización de los mercados, tiene una normativa que es contraria a la regulación de los precios. Los precios deben responder a esa dinámica de la demanda y la oferta, es decir, si a mayor demanda, pues deben haber menores precios. Sí se da la capacidad de que existan oligopolios o que los más poderosos se unan unos entre los otros para fijar los precios, pues es otra forma de violentar esta ley, y es por lo cual nosotros debemos acudir a ella. Debemos entender que la fijación de precio es una violación a la ley, y que normalmente si se fija precio nunca se va a fijar en favor del consumidor, se va a fijar en favor de quienes tienen el poder de fijarlo. Por eso el papel de organismos como lo es Proconsumidor, que ha hecho la tarea y la labor que ha habido que hacer en este país, ha tenido que batallar en torno a poder hacer entender al consumidor que ya no hay regulación de precios, que ya no hay fijación de precios, que lo que hay es que provocar que aquellos que están ofreciéndonos sus servicios y sus productos dentro del mercado tienen que responder a quien fija los precios, que es el consumidor. El consumidor es quien pone la regla de cuánto cuestan las cosas. Yo se lo digo ahí y no me hace caso, Michelle. Yo creo que diciéndoselo aquí en el programa. Yo creo que sí. Que nosotros tenemos la fuerza en el mercado, que las empresas se deben a nosotros. Si nosotros decidimos no comprar un producto, esa empresa quiebra. Pues, Michelle, seguimos hablando sobre el tema de Procompetencia. Yo te decía, antes de irnos a la pausa, que siempre existe esta confusión entre Proconsumidor, Procompetencia. El tema del pro, pues son tocayos. Así es. Pero son dos instituciones obviamente diferentes. Y nos gustaría que nos explicara cuál es la diferencia, cuál es el área de Procompetencia que se diferencia de Proconsumidor. Perfecto. Sí. Ciertamente Proconsumidor ha sido una institución que ha tenido un margen de tiempo largo donde ya se ha establecido y se ha reconocido dentro de la sociedad. Además, la naturaleza de su trabajo conlleva una relación muy directa con las afecciones del consumidor. En ese caso, pues la mayor diferencia que hay entre una y la otra es que ambas se rigen bajo derechos diferentes, aunque similares. El derecho del consumidor es un derecho social con una vocación económica. El derecho de la competencia, de defensa de la competencia, es un derecho enteramente económico con una vocación social. ¿Y por qué es económico? Porque lo que regula es las relaciones económicas en torno a eficientizar la economía de la República Dominicana, la economía nacional, hacerla más eficiente. ¿Y cómo esto se logra? Teniendo empresas más eficientes, empresas con tácticas mucho más éticas, donde el mercado al que le sirven, le están sirviendo, no se están sirviendo del mismo, le están proveyendo, no se están proveyendo de ese mismo mercado. Michelle,
mucha gente me está viendo a esta hora y dice, ok, ¿de qué forma, con qué se come eso? ¿Cómo yo me beneficio de esto? Habla un poquito de el consumidor llano, es que te está viendo ahora mismo. ¿De qué forma se beneficia de los trabajos que realiza Procompetencia? Bien, quizás no pude detallar todas las prohibiciones que tiene la ley para quienes concurren en el mercado. Pero en la medida en que no hay prácticas anticompetitivas, que es el abuso de la posición de dominio, o los carteles, que son tipificados en la ley como acuerdos horizontales, o aquellas prácticas colusorias. ¿Qué significa prácticas colusorias? Cuando coluden, cuando todos se ponen de acuerdo para repartirse un mercado, para colocar los precios de ese mercado. Eso viene en detrimento de quienes, de nosotros, cada uno de los dominicanos, y de quienes también usan como insumos lo que proveen esas industrias, esas empresas, esos negocios. Es decir, en la medida en que ellos tienen la capacidad de distribuirse los mercados, lo van a hacer en perjuicio nuestro. ¿Y quiénes estamos pagando por esas ganancias tan elevadas, incontrolables? Si no hubiese una norma de competencia, están ganando en perjuicio de nosotros. Nosotros somos los que estamos pagando ese bulto de precio que no es justo. Es decir, a nosotros nunca va a llegar un precio justo cuando este precio no está vigilado, y estamos asegurándonos que los mismos no responden a una imposición del oferente. ¿Cuáles son las penalidades que Procompetencia puede aplicar a empresas que no cumplan estas reglas de juego? Son sanciones monetarias cuando se trata del abuso de la posición de dominio, de los carteles, y cuando se trata de prácticas colusorias, es decir, coluden también en licitaciones públicas, afectando el presupuesto nacional, afectando aquellas necesidades de las instituciones del Estado en beneficio de unos. Esas están sancionadas a través de la Ley de Defensa de la Competencia con multas. Estas multas van multiplicándose acorde a la magnitud de la violación y se calculan por salarios mínimos según el sector donde se especifica esta sanción. No obstante, existe también las violaciones en materia de competencia desleal, que ya es otro tipo de tipificación, que tiene también otras sanciones aleatorias en otras normativas, en otras leyes, como está la ley del consumidor. En ese caso, nuestra ley no pone multas, no sanciona, son multas morales, es decir, son sanciones de carácter moral, por lo cual aquel afectado por una violación de competencia desleal por lo general va a encontrar resarcir el daño dentro de los tribunales ordinarios, pero también hay otras leyes aleatorias que pueden resarcir ese daño. Estamos viendo, Michelle, unas imágenes en pantalla. ¿Qué era esto? Es una actividad que usted tenía la semana pasada, ¿no? Así es, tuvimos el privilegio de contar en el país con los jefes de autoridades de competencia de toda la región de Centroamérica y el Caribe. Como ven en la fílmica, ahí están todos los presidentes de las agencias de competencia o autoridades de competencia o comisiones de competencia, como se les conoce. Estos estuvieron en el país en virtud de la cumbre subregional de Centroamérica, el Caribe y México de jefes de agencia de competencia. Vinieron al país con el propósito primero de poder establecer esta primera reunión de jefes de agencia de competencia, que es es parte del bloque hemisférico de las agencias de competencia, que ha establecido una agenda permanente en la que nosotros canalizamos nuestras dificultades, nuestras oportunidades, y es una plataforma multilateral para apoyarse una agencia con la otra, porque todas viven las mismas historias y también regulan los mismos mercados. Y supongo que experiencias de estos países que tienen muchos años ya aplicando el tema, teniendo estas instituciones, esta ley,
que rige el tema de la competencia, es bueno nutrirse de todas estas experiencias, ¿no? Claro que sí, estos países nos dan idea de qué va a suceder con el nuestro, pero también hacen prevenir qué no debe suceder con el nuestro. Claro, los errores que cometen ellos un poco lo plantean y ya uno sabe qué no hacer. Es aprender, es acortar la curva de aprendizaje, es aprender del ensayo-error, efectivamente. Si en estos países hay mercados similares a los nuestros, que son los mismos, y no los vamos a mencionar porque son tantos, los mercados son tan amplios como lo es el Producto Interno Bruto del país, el tamaño de la economía nacional, de forma que ciertamente hemos visto mercados y empresas y grandes empresas que han sido sancionadas en otros lugares que tienen economías pequeñas pero abiertas muy similares a la República Dominicana, como todo Centroamérica, en el mismo Caribe. Y bueno, México, que es en materia de competencia, digamos, hay que quitarse el sombrero, es la autoridad más robustecida de todo el hemisferio después de Estados Unidos y Canadá, y vamos a decir, la más robustecida de Latinoamérica completa. ¿Y a qué nivel estamos nosotros? ¿Cómo va la República Dominicana con el tema de competencia? Porque siempre ha sido una preocupación el tema del país, y no solamente para la producción local, sino también las personas, los empresarios que quieren invertir en la República Dominicana, siempre muestra un poco de preocupación con el tema de las reglas de juego y el tema de la ley de competencia. ¿Cómo vamos con eso? Las reglas del juego, lo acabas de decir, es lo que debe tener todo escenario al cual entramos. Nadie quiere ir a un campo deportivo si no hay reglas del juego, porque se van a estar golpeando los jugadores. Si el béisbol no tuviera sus normas, pues estuvieran dándose batazos si le molesta que el pitcher le da un mal bolazo al bateador. O sea, tienen que haber reglas del juego para que el equipo pueda entrar y competir con el otro equipo. Y efectivamente eso va en beneficio de ambos, de los que entran y de los que estamos. Es decir, esto es una ley que protege a la producción nacional y que va en torno a que estos también no se vean afectados por aquellos que vienen, que potencialmente pueden ser los peces grandes, más grandes que los que están. Ahora que tú hablas de la producción nacional, ¿es más flexible o hay excepciones o para los productores locales en comparación con productores ya que vengan del extranjero? Me refiero a que nosotros estimulamos a la producción local dentro de la ley, ¿se estimula? Es lo que provoca esta ley. Hablábamos de la historia del pez grande con el pez pequeño. Esto es un mercado de 10 millones de habitantes. Estamos hablando que si vienen multinacionales, van a ser más grandes. Lo que pasa es que yo pensé en pez grande, también pez internos grandes que hay. Claro. Hay pez dominicanos muy grandes también. Siempre habrán diferentes tamaños. Es natural que no todos tengan igualdad de condiciones en cuanto al tamaño de la empresa de que se trate. Pero debemos entender que por muy grande que sea, dentro del país, las reglas son iguales, pero potencialmente hay uno mucho más grande fuera del país que le interese este mercado y que tenga las capacidades de competir. Entonces, esta es la ley que viene a proteger al dominicano, a la empresa dominicana, a la industria dominicana, porque mañana la realidad del mercado puede ser muy diferente a la de hoy. Y lo podemos decir porque hoy la realidad de los mercados dominicanos son muy diferentes que las de hace 5 años atrás o la de hace 10 años atrás, y ni hablar la de la década de los 80. O sea, nosotros mismos hemos visto como dominicanos, tú y yo que crecimos, que somos de la misma edad, no la digas para que no me delates. Yo no sé si eso te conviene, que tú digas que tú eres de la misma edad que yo. Bueno, no sé si te conviene. Yo creo que sí, porque eres un talento joven en el país, que además estás jugando un rol trascendental, Pablo. El hecho de estar dirigiendo a la masa más importante y más crítica, a la mayoría de todos los dominicanos que se congregan, ¿quiénes? En los consumidores. Ustedes, los consumidores, son el pueblo dominicano. Y si esta masa se organiza, se concientiza de esa gran cantidad de derechos que le protege, pueden hacer de este país un país absolutamente diferente. Podemos imponer los criterios de lo que necesitamos como consumidores, y consumidores somos todos, incluyendo los peces grandes, porque consumen energía, consumen transporte para llevar sus cargas y para llevar sus
sus bienes y para poder llevar sus materias primas, generan empleo. Claro. Pagan impuestos. Ciertamente pagan impuestos claro. Y esos impuestos deben ser parte de lo que nos beneficia a todos nosotros los consumidores. Michelle, ya nos tenemos que ir, pero antes de irte, quiero hacerte una última pregunta. En el caso de, por ejemplo, empresas, ahora mismo se dio, bueno, hace poco se dio que varias empresas telefónicas fueron adquiridas por una empresa extranjera y obviamente que anteriormente habían 4, ahora solamente existen creo que 2 o 3, ¿no? Este tipo de acciones, cuando empresas extranjeras vienen y compran varias empresas, ¿eso tiene que ir a Procompetencia o de alguna forma u otra Procompetencia se involucra en este tema? Buenísima pregunta. Sí. La ley de competencia no prevé las fusiones ni las concentraciones previas. No obstante, sí los análisis posteriores, que es el análisis ex post de lo que sucede con las fusiones y si éstas se comportan de forma dañina para el consumidor después que se establecen. Sí debo aclarar que la ley de telecomunicaciones es la única ley que contempla el tema de competencia y nosotros lo vemos de manera supletoria, es decir, siempre y cuando estas situaciones se den y el regulador de telecomunicaciones no lo puede resolver en materia de competencias, nosotros sí entramos en el ruedo. Michelle, de verdad que muchísimas gracias. Es un gran placer tenerte en el programa. Para mí. Ojalá que podamos tenerte de regreso y hablar sobre esta institución, seguir conociéndola, porque la realidad es que todo lo que nos protege, señores, hay que conocerlo para saber de qué forma lo podemos utilizar. Así es que Michelle Cohen, presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, o Procompetencia también como es conocido, estuvo con nosotros. Un gran placer compartir con ella. Señores, gracias por su atención. Pasen buen resto del día. Rosagno Valles viene a continuación con Sazonando. No se lo pierdan, que siempre trae cocina muy interesante. Bye bye.